Vamos a continuar, amados, hoy con el estudio. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar la palabra los miércoles. Y el estudio que ya empezamos la semana pasada fue el gobierno de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y nos dé la sabiduría. Todos hemos decidido organizar estos estudios porque son un eslabón, una cadena, uno depende del otro, pero no sabíamos por dónde el Espíritu Santo nos iba guiando. El primer estudio que ustedes los tienen se llama la creación, ¿se recuerdan? Después de la creación dimos la providencia de Dios, que es la provisión que Dios da para cuidar el planeta y cuidar a sus criaturas. Después la preservación, que Él preserva a sus criaturas y preserva el planeta. Después la concurrencia, que son los actos divinos para Él cumplir un plan. En concurrencia decíamos que participan, ese es un nombre no muy común en las iglesias, aunque es común entre los teólogos. Concurrencia es una participación donde Dios es el protagonista. Participa Dios, participamos nosotros, participan los demonios y Satanás, pero Dios tiene el control de todo. Entonces la providencia de Dios, Él la hace su providencia gobernando. Él gobierna sobre este mundo. Que Dios creó el mundo y lo está gobernando cada segundo y cada minuto. El planeta es de Él, Él es el dueño y no sucede nada que Él no lo permita. Eso se llama soberanía de Dios. Ese es el estudio que empezamos la semana pasada. El estudio de la concurrencia, ya yo lo terminé de corregirlo. Después que yo lo corrijo, la hermana Chaidi ya lo corrige de nuevo para darle dos correcciones. A veces a mí se me van faltas y tengo errores, entonces en correcciones de dos es más exacta. Ella lo recorría, lo está corrigiendo ya para enviárselo en esta semana. Yo le pido a ustedes que si cualquier estudio que hemos dado aquí, si le falta, por favor pídanlo, que es muy importante. A mí me han sido de gran bendición estos estudios. La mayoría de los estudios yo vuelvo a leerlo de nuevo, aunque yo sea el vaso que lo dé, que es el Espíritu Santo a través de mí. Por cada cierto tiempo yo lo leo. Hace poco estaba leyendo los decretos de Dios y han sido de gran bendición. La inspiración divina de las Escrituras, ¿se recuerdan? Tenemos muchos estudios. Después de cuando terminemos esto, vamos a ver si estudiamos Apocalipsis, porque la iglesia hemos sentido que se tiene que dedicar a estudiar la Biblia, porque ha habido mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Entonces decíamos que una de las partes de la providencia principal es el gobierno de Dios, que Él gobierna incluyendo un número infinito de fines en su gobierno, todos subordinados a su plan y su propósito. Y esos fines son hacia los que va dirigido y Él tiene que controlar la secuencia de todos los acontecimientos de manera que asegure el logro de todos sus propósitos. La secuencia de todos los acontecimientos, Él lo dirige con sus dedos, sus manos, para conseguir lograr su propósito. Entonces en su gobierno, que es una parte de la providencia, y usted sabe que providencia quiere decir provisión, Él hace la provisión para gobernar. Y a través de su gobierno, Él usa la concurrencia, que es la participación, como así una película, hay protagonistas, actores primarios, secundarios, eso es concurrencia, la participación. Y también a través de su provisión, Él usa la preservación. Pero el núcleo vertebral de esa provisión
de la providencia es el gobierno. Él controla todas en nuestras circunstancias y nuestro destino. Todo, Él tiene control de todo. Eso se llama, en un buen castellano, soberanía de Dios. Dueño absoluto. Cuando ya uno entiende las escrituras en el Espíritu y la ley de esta manera, la fe aumenta, amados. Porque y la inseguridad se va yendo de nosotros con estos tipos de estudios. A mí me han ayudado bastante. A veces va a llegar el momento que podríamos ver el mundo a la deriva, cayéndose, y ver cómo está la situación. Pero cuando nosotros entendemos lo que es la providencia de Dios, lo que es el gobierno de Dios, que Él tiene control de todo, eso nos da paz y nos da una seguridad. Por eso un cristiano, respetando ese grupo, como los arminianos, con tanta inseguridad, que creen que ese evangelio humanista, que la salvación se pierde, va a vivir siempre asustado. En mi hogar, en el hogar que yo me crié, era cristiano, pero yo vivía con ese espanto, ese miedo, porque vivía asustado porque ellos querían que la salvación se perdía. Y vivía con una incertidumbre. Y yo le he dicho aquí muchas veces, cada vez que yo me levantaba, y la señal mía, como ellos eran muy devotos, que partieron con el Señor, mi padre y mi madre, eran ellos. Como yo me sentía en el mundo, yo decía, bueno, por lo menos si ellos están aquí, es que Cristo no ha venido todavía. Porque ellos se van seguros. Un día me levanté como a las 11 de la mañana y no había nadie en la casa. Y me dio un susto, porque yo dije, se fueron y me quedé. Entonces también hay otra doctrina de los dispensacionalistas, que eso es demasiado humanismo y es tan tonto que si usted no está preparado y te queda en el primer viaje, te vas en el segundo. O sea, después de los 7 años de la gran tribulación, si usted se quedó en el primer viaje, esos son los pretribulacionistas. Eso se sustrajo de la última semana de las 70, 7 años, que va a reinar el anticristo. En esos 7 años, los pretribulacionistas dicen que antes de la gran tribulación, de esos 7 años de calamidad, Dios primero, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, arrebata la iglesia. Esa es una venida ya. Por ahí Él no va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Él arrebata la iglesia. Entonces, en esos 7 años, el que no se fue en ese viaje, después de los 7 años, ahí es que ellos le llaman la segunda venida de Cristo. Que eso fue John Nelville, la Biblia de Scofield, de estudio del dispensacionalismo. Toda la iglesia, hermano, carismática abrazó esa teoría. Mis padres, yo recuerdo que me enseñaron así también. El Señor me liberó de eso hace como varios años porque yo nunca la asimilaba a mi espíritu. Decía que no puede ser así. Y ellos creen en el milenio. Es que el reino de Dios que hemos entrado es eterno. Entonces el arrebato ellos no le llaman la segunda venida. Ya Cristo vino y murió por la iglesia. El arrebato ellos le dicen que Cristo en el aire se queda y se lleva a la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces la segunda venida es que esos son los pretribulacionistas. Después de los 7 años de la gran tribulación, el que se quedó en el primer viaje se ve en el segundo. A veces, como yo digo, sin faltarle respeto a esas enseñanzas, cuéntame una mejor de vaquero, hermanos, porque yo lo veo tan humanismo. Y ellos dicen que hay como 3 resurrecciones. Nosotros creemos que Dios va a hacer todo un día. Hay una sola resurrección, impíos y cristianos. Jesucristo habló de una sola resurrección, la resurrección de los muertos, cristianos e impíos. Los cristianos los va a poner en la mano de derecha y los cabros a la izquierda.
Sobre la gran tribulación de 7 años, tampoco habla de una gran tribulación de 7 años. Sí, va a haber un tiempo, pero los tiempos finales, antes de Cristo de venir, de mucha angustia. Entonces, para continuar con la historia, yo me la pasaba con ese espanto y ese miedo y asustado todos los días. Y después yo me dije, pero yo no le puedo servir a Cristo así. Porque si usted ahora mismo me hace una pregunta, yo te voy a contestar de toda sinceridad. Te voy a abrir mi corazón. Si usted me formula, por eso no puedo aceptar esa doctrina de Jacobo Arminio, ni de Pelagio, que Jacobo Arminio es un semipelagianismo, que si el día que Cristo venga yo estaré preparado. Yo nunca por mí mismo voy a estar preparado, hermano. Porque yo me la paso pecando hasta en el pensamiento. Ni usted tampoco. Si es por mí que yo voy al cielo, de toda sinceridad te lo digo, imposible que yo vaya, amados. Porque yo siempre estoy pecando. A cada ratito me puede llegar un pensamiento y eso es pecado. Me puede llegar una rabia, una incomodidad. Puedo discriminar a alguien. Estamos expuestos a todo eso. No vive un misticismo ni un idilio aquí en la tierra. Viva la realidad. Hay que enseñarle la verdad. Tenemos deseos, pasiones en la naturaleza pecaminosa. Y el pecado, te voy a ir más lejos, se convierte en actos. Pero el pecado es un estado, hermano. Desde la cabeza hasta los pies. Lo dijo el salmista David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Entonces, si es por nosotros, nadie se va a quedar vacío el cielo. Yo nunca podré ir. Ahora, después que Dios revela que la salvación depende de Él, uno entra en un reposo y una seguridad y se va la incertidumbre. Con esta serie de estudios, la fe nos aumenta porque reposamos en el Señor y más en estos tiempos que lo necesitamos más que nunca, que Él gobierne y Él es soberano. Soberano es que Él hace lo que quiere, hermanos. Él usa los actores, que es la concurrencia, pero que Él preserva el mundo. Por eso no hay calentamiento global, por la palabra. Entonces, Él tiene control de todas las circunstancias y nuestro destino, tanto en esta vida como en la vida venidera. Eso es gobernar. Salmos 48:14, vamos a buscarlo rapidito. Salmo capítulo 48, versículo 14. Tiene control absoluto de todo. Y eso me da a mí un gozo y una paz que yo no puedo explicarla. Salmos capítulo 48, 14. O sea, yo le puse este texto anoche, lo quiero leer, porque preparamos los mensajes en el Espíritu. Salmos 48, perdón, yo dije 84. 48, capítulo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios, a mí me gusta mucho, yo lo menciono bastante, este salmo. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso, hermano, descansar en el Señor. Él te va a guiar a ti y me va a guiar a mí, más allá de la muerte. Yo siempre le he dicho a ustedes, hay cosas en mi vida como cristiano que te voy a ser sincero, que me han llegado dudas, no de mi Dios, de la existencia de Dios, ni que Él vive en mi corazón, de mi salvación nunca me ha llegado duda.
sobre algo, sí, un acto que yo esté haciendo, ahí yo a veces he estado dudoso. Porque le pregunto siempre a Dios, ¿esto es de Dios? ¿Una iniciativa de Dios? ¿O es mía? He tenido duda. Por eso es bueno pedir señales. La primera vez que yo vine, recuerdo, en mi testimonio, con el permiso del Espíritu Santo, personal, mi testimonio personal, que yo vine aquí, yo vine con duda. Y eso no es pecado. Esto es, este plan fue una orden de Dios, o es mía, o el pastor que me envía. ¿Quién me está enviando para acá? ¿Es el hombre o es Dios? Como Gedeón, que pidió señales con el vellón, ¿se recuerda? Y el Señor, dame señales. Para escoger la esposa uno puede tener duda. El esposo. Con la esposa mía, por la misericordia de Dios, yo nunca tuve duda, hermanos. Ahí yo no tuve duda. Porque desde que, no el primer día que la conocí, pero después de un tiempecito que yo sentí, esa va a ser mi esposa. Y me lo dijo mi madre, que mi madre, ustedes la conocieron, ella partió con el Señor. Mi madre yo la respetaba mucho porque tenía una visión, amados. Yo la observaba. Ella perteneció a esta congregación y partió con el Señor tiene la edad de Sarita. Sarita nació 2 días después de ella. ¿Cuántos años tiene Sara, la hija de Lewis? 15. 19. No, 15, perdón, nena. Sí, porque Sarita nació, yo recuerdo, Lewis estábamos en Dominicana, que fuimos a enterrarla 2 días después. Y tenía un discernimiento, la viejita mía, un discernimiento. Hasta en la casa que yo vivo hoy en día, Dios se la mostró. Ella dijo, yo vi una casa con muchas plantas, llena de árboles, que ni se veía, y así era. Y hubieron cosas en las iglesias que yo iba, que ella me dijo, mira, esa persona le va a pasar, está rara. Y así fue. Entonces cuando yo fui le pregunté a ella, que yo era muy apegado a mi madre. Yo recibía en mi vida personal más consejos de mi madre que de mi padre. Porque yo le veía mucha sabiduría, mucha sabiduría. Y yo le dije, mami, ¿qué tú crees? Esa va a ser tu esposa. Y en el momento de que contraje nupcia con ella, yo tenía una paz, porque así que yo peso las cosas del Señor. Yo no tenía duda. Ahí yo no tenía duda. Dije, no, esa va a ser la esposa mía. Es terrible la duda, la incertidumbre. ¿Será esta? Cuando vine aquí, yo vine con dudas, porque te hablaría mentira. Y yo no sé, pero Señor, tú me estás enviando aquí. Y a la semana que tuvo ese accidente, ahí me invadió más la duda. Cuando fui a Puerto Rico, perdona mencionar esa hermosa nación que yo pastoreé, han sido las únicas 2 iglesias que he pastoreado. Yo tenía duda cuando fui a lo primero también. Pero entonces me embargó la duda. En cuanto a la salvación y mi servicio a Dios y el llamado, nunca me ha pasado duda. Te soy sincero, hablando de corazón a corazón. Pero entonces yo dije, yo estoy un poquito inseguro. Voy a Puerto Rico, tú me estás enviando, Señor. Entonces un día mi esposa me formuló una pregunta y me dijo, mira, yo voy para allá. Pero yo quiero que tú me digas, no que el pastor te está diciendo que él dice que tú vas para allá. Tú sientes que Dios te está enviando a Puerto Rico. Y me la puso dura ahí. Ahí temblé yo. Si tú lo sientes que Dios te envía, porque Dios es Dios, hermano. Yo voy o si no porque fulano te lo dijo. Y porque yo siempre le decía, no, que el siervo dijo. Digo, no, ¿qué tú sientes tú?
Y yo digo, espérate mami, no te puedo contestar ahora. Me la pusiste, como dice el refrán, en la China o en Japón. Y yo no estoy seguro. Ah, no, pues así yo no me muevo, no. Si tú no estás seguro, y yo no estoy seguro, no. Entonces yo tomo una decisión, porque eso yo siempre lo he hecho en mi vida como cristiano. Yo dije, "Va, yo voy a hacer algo, que sé yo, me dio, yo siento que fue Dios que me dio esa sabiduría. Déjame ver si Dios me está enviando a esa nación y yo no voy. No quisiera que me suceda eso, porque Dios es un Dios de orden, así como con Jeremías y el cinto. Si tú no haces la primera acción, la segunda no viene. Pero si Dios no me está enviando y yo por ignorancia voy, por lo menos fui y tomé la decisión, yo voy a ir para allá, aunque no esté tan seguro. Pero es para equivocarme, no a favor mío, a favor de Dios. Entonces yo fui donde mi esposa, le tuve que decir, yo siento que es Dios que me está enviando. Y fui a Puerto Rico. Al otro día se hizo una reunión con los pastores que yo iba a trabajar y, y el pastor de aquí que me estaba enviando. Lo amamos mucho, lo respetamos. Se hizo una reunión. Entonces yo recuerdo que ese día fue terrible para mí, porque en la reunión ahí habían unos cuantos líderes. Había uno medio raro, que usted sabe cómo esto, no quiero dañar el mensaje, como intereses, porque en esto de las iglesias hay muchos intereses, hermanos. Aquí se mueve la política, no vive un misticismo, ni empieza a delirar. Intereses en las iglesias de más. Lo mismo que el mundo sucede en las iglesias. Y yo veía que él como que estaba inquieto, ese varón. Entonces a mí me hicieron esa pregunta otra vez en la reunión, ya yo estando en Puerto Rico. Y me dijeron, vamos a hacer una cosa, Reynoso, porque nosotros trabajamos así. ¿Tú estás seguro que Dios te envió aquí? Y yo me asusté, yo dije que no. Digo, pues dejemos esto. Entonces ellos se quebrantaron porque dijeron, es raro una persona que vaya a una iglesia, la gente con esa ansia de pastorear. Siempre dicen que Dios le habló. Digo, no, yo estoy indeciso, yo no estoy tan seguro. Si ustedes quieren, yo me vuelvo para atrás, para New York. Y ahí se terminó todo. Yo estaba muy triste, etcétera, etcétera. El varón, un vivo que había ahí, dijo, qué bueno, qué bueno. Es un hombre de Dios, porque quería la iglesita. Las iglesias se llenan de piratas y lobos. Es un hombre, qué bueno, Reynoso, que usted fue sincero, un hombre de Dios que dijo que no te envió. Entonces ahí mismo se paró todo. Yo fui al hotel y para ese tiempo estaba hospedado en un hotel y me pongo a orar. Venía para acá, para New York al otro día y a las 5 de la mañana, o creo que a las 6 orando, el Señor me dice, vete, llámalo a ellos y dile que yo soy que te envío. Pero sobrenatural esa vez. Que yo te envío. Porque, hermano, Dios habla claro. Y yo le digo, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Ya este negocio se cerró. Ya me dijeron que no. Y yo dije que no, y ahora va a salir que tú me envías. Digo, pero vamos a hacer una cosa. Lo mismo que usted me dice a mí, mi Señor, sin faltarle respeto, dígaselo a los pastores con los que yo voy a trabajar. Porque tú eres un Dios de orden. Y a la misma hora se le había dicho a ellos.
Esas son de las pequeñas cosas sobrenaturales que han pasado en mi vida. Entonces cuando yo llamé, porque eran dos iglesias, habían dos pastoras que estaban en una y yo iba a pastorear otra. En un lugar en Puerto Rico muy hermoso, bendigo a esos hermanos. El que yo estaba se llama Yauco, el que estaban las pastoras, que Dios la bendiga y la amo mucho, se llama Juanadía. En una distancia de 35 minutos, las dos iglesias, que eran de ellas, o 40 minutos. Entonces cuando yo la llamo a ellas, yo le quiero decir algo, dije, no digas nada, estoy delante de Dios. Nosotros vamos para el hotel ahora mismo. No nos digas nada, ¿verdad? No nos lo diga por teléfono. Yo le voy a decir que Dios me dijo que sí, que me voy a quedar aquí, que Él me envió con una autoridad. No nos los diga. Y cuando llegaron, bueno, dime qué fue lo que el Señor te dije. Mira, yo le dije al Señor que me diga que Él me envió. Yo siento que Él es que me está enviando, me trajo aquí a Puerto Rico. Pero yo le dije al Señor que se lo tiene que decir ustedes, porque Dios es un Dios. Digo, eso mismo nos dijo a nosotros. Y ahí empezó el asunto. Llamamos al líder y me oraron y ahí empezó la iglesia. Pero que tenía duda. Cuando uno tiene duda en algo, pesarlo, sopesarlo, digo, esto es de Dios, esto viene de ti. Ahora, en cuanto a la salvación, a mí, hermanos, y mi familia que va al cielo, por la misericordia de Dios, no es que yo tengo tanta fe. A mí nunca yo duermo tranquilo, hermanos. Yo me puedo morir ahora mismo y seguro que voy de aire al cielo. Ahí yo nunca he tenido duda, nunca. Después que Dios se me reveló, porque antes vivía asustado en mi casa, donde me crié. Por eso rechazo tanto ese evangelio de tanta inseguridad. Los arminianos, que la salvación se pierde. Entonces, después que todas estas administraciones, si usted es arminiano y hay tanta inseguridad, usted no puede ministrar ni providencia, no puede, porque vas a chocar. La providencia es que Él tiene control de todo y provee. No puede estudiar preservación, ni concurrencia, ni gobierno menos. Pero el que entiende como la reforma, este evangelio, puede predicar todo eso. Ellos no pueden predicar eso. Usted no lo va a ver un arminiano hablando de concurrencia, ni de plan perfecto, ni de propósito, ni de soberanía, ni de gobierno, ni de providencia, ni de preservación. Nunca lo va a ver porque no pueden, porque se van a contradecir con la enseñanza. Pero cuando alguien está seguro en Cristo Jesús, puede predicar a boca llena con humildad el gobierno de Dios. Sobre la muerte, olvídate, hermano. Uno acorta los días por la desobediencia, se le puede acortar los días. Pero Dios tiene un día señalado para ti y para mí. Yo quiero ir ese mismo día ya. Uno se cuida como que depende de uno, que es un atributo que Dios le dejó al hombre, la responsabilidad. Pero yo no me voy ni antes ni menos. Yo tengo esa seguridad, hermanos. Por eso cuando me he visto bien enfermo, yo digo, fíjate, si no ha llegado mi hora, no me voy. Aunque los paramédicos lleguen una hora después, no me voy. Ese corazón no se va a dejar de latir cuando Él le quite la palabra, hermanos. ¿Usted cree en eso? Yo lo creo. Sobre los hijos, Él lo vas a guardar. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que a veces hay padres que dicen, yo no me quiero morir ahora porque todavía ese nene me necesita.
Dios le pone a alguien si parte. Un tío, quien sea, porque no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Le pone un tutor, una nana. Y eso es soberanía de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. El pan tampoco vas a faltar, hermanos. Lo dio Jesús. A ver si me llega el texto ahora. Miren las aves del cielo. Ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. No os preocupéis. ¿Qué ha de comer? ¿Qué ha de beber? Las aves del cielo ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Yo las alimentos. Miren los lirios del campo, que ni hilan ni trabajan, y ni Salomón con toda su gloria se pudo vestir igual que uno de ellos. Y si eso es con la hierba, ¿cuánto más contigo, hombre de poca fe? Señor, no aumente la fe en esta noche, porque tenemos una medida de fe, que nos lo aumente para reposar en el Señor. Aleluya. Descansa en Dios. Tus ansiedades, mis ansiedades, deposítalas bajo las sombras del Omnipotente. Tienen cuidado de los tuyos. Dice el Salmo: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Deleítate en Jehová. ¿Qué pasa con esta iglesia con tanta incertidumbre y tanto miedo? Todo incertidumbre, la salvación se pierde, aquello. 7 veces cae el justo, dijo Salomón, y Dios lo levanta, hermanos. Y si el justo cae, dice el Salmo, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de los brazos. Ese es mi Dios. Solo dedícate a vivir en integridad, honradez, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Deleítate en Él, dale el primer lugar a Él. Él se va a encargar de todo. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Usted lo ha visto y yo lo he visto. Bendito el nombre del Señor. Gobierno de Dios. Dios es el dueño de todo, hermanos. Él le entrega cosas a quien desea y se lo quita cuando Él quiere. Salmos 24:1. Gobierno de Dios, el dueño absoluto de todo. Él es el dueño de todo. Él da y Él quita. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra. Este texto a mí nunca se me olvida, hermanos. Esto es un chistecito ya. ¿Están cómodos? ¿Cómo está el aire? Este texto a mí nunca se me olvida, porque yo recuerdo viviendo en Loday un día, mi madre, que está en la presencia del Señor. Ella me dice, yo a ver si es verdad que tú eres pastor. Y digo, ay Dios mío, qué lío este. Yo soy muy malo para saberme los textos, los capítulos. Me aprendo textos de memoria, pero los capítulos soy malo para eso. Entonces me dice, ¿en qué capítulo que dice de Jehová es la tierra y su plenitud? Y digo, wow, qué lío, Señor, no me puedo fallar ahí porque me vas a matar, mi vieja. ¿Dónde que dice eso? A ver, vamos a ver si es verdad que tú eres... ¿Cómo tú estás en Biblia? Porque ella era bien... Digo, wow, qué lío este. Yo le dije, entonces yo ahí mismo, ay Señor, revélame dónde está esto, porque mi vieja, si caigo en la boca de ella,
y no me recordaba dónde estaba, hermanos. Dime, ¿dónde que está ese texto? El salmo, es un, sí, yo sé que es un salmo. Tú que eres pastor, de Jehová y la tierra de su plenitud, el mundo y de lo que en él habita. Entonces, yo digo, bueno, yo creo que, y le digo, me viene el Espíritu Santo. Hermano, eso fue el Espíritu Santo, porque yo no sabía dónde estaba. Salmos 24, me dice, ya tú eres un león. Muchacho, y mami, yo me sé la Biblia entera. Después estaba yo en la sala así, gracias papá que no caí en la boca de mi vieja. Okay. Pero así mismo, hermano, Salmo 24:1. Digo yo, wow, la verdad que eres pastor. Y por eso es, cada vez que yo lo leo me recuerdo de ese día. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de él. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Reina Valera 60. Este gobierno, un comentario, no es simplemente una parte de la divina providencia. O sea, providencia es la provisión que Dios hace para cuidar a sus criaturas y el planeta. El gobierno no es una parte de la providencia, sino su todo. Siempre tenga eso pendiente, esos estudios. Por eso léalo de nuevo, la creación, la providencia, la preservación y la concurrencia. A través de la concurrencia él gobierna, que participan, pero es el todo, la providencia y la preservación. No es una parte del gobierno, es el todo. Precisamente como lo son la preservación y la concurrencia, pusimos aquí. Únicamente que ahora lo consideramos desde el punto de vista del fin hacia el cual Dios está guiando todas las cosas en la creación. Él está guiando todas, hermano, el dedo de Dios. Es decir, ¿cuál es el fin que Él está guiando todo? Como cantábamos hoy, para su gloria, hermano. Él tiene control absoluto. Una hoja de un árbol no se mueve si Dios lo permite. Y está guiando en estos tiempos de tanto caos y guerras y tanta confusión de los políticos. Él la está guiando toda para un fin, para su gloria, para la gloria de su nombre. Primera de Pedro capítulo 4, ese es el fin, versículo 11. Su nombre será glorificado y la tierra será llena de su gloria. Aunque el hombre se oponga, él tiene Dios soberano control de todo absoluto. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios, ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por una dosología muy hermosa del apóstol Pedro, por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo, ese es el propósito de su gobierno. Está dirigiendo todo, ordenándolo a un fin. Aunque usted vea el mundo en caos y hundiéndose, su nombre va a ser glorificado. Y la tierra será llena de su gloria. Él gobierna en cada parte de nosotros, en todo el ser. Ahí está Él. Me llegó este pensamiento. En cada célula de los millones que tiene, que son microscópicas, las células, para poder verla, los millones de células
que tiene el cuerpo humano, Él gobierna en cada celulita de esa. Por eso es que también el sexo, como dijo Paul McHugh, ese psiquiatra de la universidad, ese científico médico de la Universidad de Hawking, no se cambia. Porque los millones de células de una mujer, aún en el ataúd y en la tumba, son XX. Y los del hombre, XY. Y eso no existe, es un invento de Satanás. Joven, que usted nació en el sexo equivocado o cuerpo equivocado. Eso no existe. Fue el que Dios te dio. Y en cada celulita de los millones que tiene el ser humano, Él habita ahí, en nuestro cuerpo. Él habita. Salmos 139, 7. Salmos capítulo 139, versículo 7. Salmos 139, 7. Vamos a leerlo rapidito. Este salmo de David, hermoso. ¿A dónde me, 139, 7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. A mí me gusta ese texto. Desde el vientre, hermanos. Así que esa teoría, tú recibiste al Señor después de adulto, se te revela el llamamiento en ese momento, pero desde el vientre ya, antes de formarnos. Dice, formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tremenda la palabra de Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe muy bien. Reina Valera 60. Es el gobierno, número 1 yo puse aquí, es el gobierno de Dios como rey del universo. Él es el rey. Por eso le pusimos a esta iglesia, Jesucristo es el rey. Vamos a cantarle esa alabanza ahorita cuando termine. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Recuérdate, Chaydi, Lewis y Amiel y los demás hermanos y Paula. Él gobierna en el universo como rey. La soberanía de Dios. Esta expresión, soberano es dueño absoluto, que él hace lo que quiera. Eso quiere decir soberano. Esta expresión designa el gobierno establecido por el Creador sobre su creación, el cual es planeado y ejecutado mediante la acción de su providencia. Esa es la soberanía en esta definición. Es el gobierno de Dios mediante su providencia, que él hace la provisión y su preservación y concurrencia. Esta idea del reino no es específicamente redentora. Una idea redentora es que solamente reina en la iglesia para los elegidos. Y dice este comentario, creo que José Grau, no es solamente redentora, sino universal. No es solamente para los cristianos y la iglesia. Es un reino universal.
Aunque analice eso bien, Jesús le dio a Pilato, cuando Pilato le formuló esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: tú me dices esto, pero era para sabiduría de Cristo, tú me dices esto por ti mismo o te lo dijeron a ti. Y ahí se turbó Pilato: ¿soy yo acaso judío? Ellos te entregaron a mí. Por fin dime, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: yo para esto vine y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Pilato le formuló otra pregunta, le dijo: ¿y qué es la verdad? Ahí ya Jesús no le contestó. Pero Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, pero Él es el rey del universo. Ahora, no un reino como este mundo, que es en los 7 montes que quiere la iglesia y quiere Israel. Un reino humano, no es humano, es celestial. Por eso Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiera sido de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero no es de este mundo. No es como este sistema de cosas de este mundo. Entonces el rey del universo es el rey del universo, pero no como un reino humano, sino celestial. Por eso Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando hablamos de su reino, hay una área que es redentora para la iglesia nada más, que es hermosa. Pero hay un momento que la Biblia lo registra como un reino universal. Él reina sobre principados y potestades, sobre todo. En su gobierno Él reina. Salmos 103, 19. Vamos rapidito. Salmos capítulo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Ahí por este Salmo 103, 19. Ahí no está hablando de la iglesia solo, ni de los creyentes, redentor. Ahí está hablando de un reino universal por la Biblia. Y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todos, no solamente la iglesia, sobre el universo. Reina Valera 60. Ahí está claro. Él gobierna sobre todo, principados y potestades. Se relaciona más bien con el orden de la creación, no con el de la salvación. Estos comentarios me gustó de José Grau, ese reformador. Ahí se relaciona más bien con el orden del cosmos, de la creación, todo el mundo, no de la redención para la iglesia. Dice ahí sobre todos, cristianos y no cristianos, Él reina. Él hizo el mundo y Él reina sobre él. Y se va a hacer siempre la última palabra de Él, que Él dictamine, eso se hace. Por eso ese evangelio miope arminiano está lejos de la realidad de la Biblia, de la soberanía de Dios. La última palabra la tiene Jehová. Como dijo Salomón, sobre su regazo echaron suerte, mas la decisión es de Jehová. Proverbios 21:1, a mí se me quedó ese texto en el corazón. Como manantial de agua es el corazón del rey en las manos de Jehová. Jehová lo dirige para donde Él le place, para donde Él quiere. Hay que estudiar la Biblia así, hermanos. Ahí se termina ese evangelio de cristianos creyentes asustados. Es un reino universal y también para la iglesia. Debemos diferenciar, yo puse aquí, el reino de Dios, que es su gobierno,
como universal, cosmos, el planeta, redentor y personal. Vamos a buscar Éxodo 19:6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Diferenciar el reino universal y como redentor, como salvador para la iglesia, universal como para el planeta y también personal. Hay creyentes en lo personal que tienen el Espíritu Santo, los sárquicos, nacieron de nuevo, pero Dios no reina en ninguna área, hermanos. No aparece Cristo por ninguna parte. El que reina es Satanás. Y cristiano, eso duele. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ese reino ahí no es universal. Mírenlo ahí claro. Ahí le está hablando Israel en el Antiguo Testamento. Ese no es universal. El salmo que leímos es universal. Estudiando bien la Biblia. Ustedes, los judíos, me van a hacer un reino. Yo voy a gobernar sobre ustedes de sacerdotes y gente santa, que es una sombra del verdadero sacerdocio de Cristo que venía en el Nuevo Testamento. El Antiguo es una sombra. El Nuevo estaba escondido en el Antiguo. El Nuevo es el Antiguo revelado. Aquí en Éxodo se refiere a una teocracia. Israel lo que está esperando un reino terrenal todavía, hermanos. Una teocracia. Un reino material te está esperando Israel. Ellos están esperando el Mesías porque ellos dicen que ese Mesías que estuvo aquí, que nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret de Galilea, que ese no es el rey. Lo están esperando todavía. Pero para un reino, para restaurar el reinado que empezó con David. Una teocracia, un reino terrenal. Para que lo libere del yugo de las demás naciones y gobierne solo para ellos. Esa es la mentalidad miope de Israel. Sin saber que todas esas enseñanzas son una sombra de lo que había de venir. La realidad es la iglesia y el reino espiritual. Entonces aquí está hablando de una teocracia específica para Israel. Vamos a ver Mateo 6:9 ahora. Haga la diferencia. Reino universal, una teocracia, reino para Israel y reino para la iglesia y el personal. Mateo capítulo 6, versículo 9. Como se le llama la oración modelo del maestro de Jesús enseñando a orar a sus discípulos. Mateo 6:9. 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre puesto muy aparte. Y aquí dice que venga tu reino. Aquí está hablando un reino redentor para la iglesia y personal. Mírenlo ahí, venga tu reino. Ya ese no es universal. En el Salmo cuando leíamos era universal. En Éxodo con Israel era una teocracia, un reino para Israel. Aquí está hablando de un reino redentor, salvífico. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
nuestros deudores. O sea, que hay que perdonar para que Él nos perdone a nosotros. Y no nos metas en tentación, sabiduría, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Ahí es universal ahora. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta ocasión se refiere a un reino redentor y personal, no universal, un reino redentor y personal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, cuando usted le ora a Dios en lo personal, y es un reino personal, Señor, yo estoy cansado de mis actos. Tropiezo con cada piedra que me encuentro en el camino. Como aquel día cuando Cristo se te reveló, llegó a tu vida y llegó a mi vida. Dije, Señor, por favor, ya reina tú en mi vida. Que no seas yo, que seas tú en mí. Eso es un reino personal. Señor, gobierna en todas las áreas de mi corazón. Hay muchas áreas que todavía tú no has gobernado. Esa oración de Jesús es muy profunda. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Una cosa es el reino universal. El reino universal. Y va a llegar un momento, como dice Apocalipsis 11, que los reinos del mundo van a ser, cuando Él se lleve el pecado, lo aniquile, van a ser solo de Él. Y la tierra va a ser llena de su gloria. Pero Él quiere reinar en el hogar también. No está reinando. Él no está reinando en la iglesia, esta iglesia carismática, materialista, de la prosperidad. No está reinando, no se ve por ninguna parte. Entonces debe ser la oración de cada creyente. Señor, en cada decisión de mi vida, gobierna tú. Tu gobierno, reina. Yo quiero que tú seas rey de mi vida. Yo quiero que tú seas rey de esta iglesia. Por eso esa oración de Jesús tiene mucho peso. Venga tu reino. Yo a diario se la hago al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. En las debilidades gobierna tú. Venga tu reino a mi vida. Así como se vive allá, que vivamos aquí. Entonces una cosa es un reino universal, el redentor para la iglesia, y el personal y familiar. ¿Qué es gobierno y qué es reino? Cuando Él edifica la casa. Cuando lo edifica tú o yo, no. Como decíamos cuando empezamos a orar, si es un pastor que edificó una iglesia porque él quería dinero y se frustró en los estudios seculares y ve que para hacerse famoso es más fácil en una iglesia, porque ahí fácil te ponen una chaqueta, un traje y te aprende varias palabras y un estudio teológico al vapor de 6 meses. Y ahí ya puede hablar con micrófono, que en el mundo no podía hacerlo, pero en la iglesia sí te dan la oportunidad, porque ahí se la dan a quien sea la oportunidad. Y ahí puede brillar. Y ese reino no es de Dios, es del hombre. Hay miles de iglesias que no salieron del corazón de Dios, hermanos. Fue una iniciativa humana. Nada y Abiú, fuego extraño. No hay restauración, no se prospera. Sin Dios es imposible. Sin mí, Jesús dijo, nada podéis hacer. Es un reino humano. A mí una vez unos hermanos se me llegó al corazón en este momento. Me llamaron porque esa es una enfermedad que las iglesias dañan a las gentes en esa área.
Ese muchacho estaba dañado porque quería ser pastor sin llamado, hermanos. Y fue de vacaciones al Caribe y puso a hacer 2 jóvenes confesión de fe. Y ahí mismo en la casa él llenó el tinaco, la bañera, y lo bautizó él. ¿Usted cree que ese bautizo sin ser una autoridad espiritual llegó al cielo? Ni al techo pasó eso. A él no lo mandaron a bautizar. Para bautizar por agua a una persona y para casarlo tiene que venir una autoridad del cielo conferida por Dios, por el Creador. Y él me llamó para pedirme un consejo. Yo le dije a él, tú no estás en autoridad. No te pongas a estar bautizando. Y como uno aprende tanto, hermanos, le cayó uno a ese muchacho. No esté mirando para ninguna parte, no es de aquí. Él es de Japón. Hermano, le cayó una, jamás ha podido parar. Mensaje, porque a mí me gusta observar mucho. Con las cosas espirituales no se juega. Yo siempre le digo a la gente, mire hermano, mejor haga un negocio, inventa con una empresa, lo que tú quieras, pero no te metas con la iglesia. La niña de sus ojos, no le manosee la iglesia a Cristo. Cuando una persona no es llamada y la ponen a hacer una función, le está manoseando, se le está viviendo la novia. Y nosotros somos los padrinos. La iglesia es algo muy delicado. El hacer algo espiritual, una iglesia sin Dios mandarte, puede caer en un fango, un precipicio, un juicio de Dios. Y le cayó un juicio a ese muchacho. Se puso a hacer cosas espirituales, que es el problema que pasó con todos los artistas, que no deben ser las artistas de los 90, que todos están pastoreando iglesias sin tener llamado a pastorear. Eran cantantes evangélicos, hermanos. Algunos fueron llamados, como Chucho Oliveira, ese fue un llamado de Dios, porque hay testimonio del Espíritu Santo, pero la mayoría no, hermanos. Las cosas espirituales son muy delicadas. Una iglesia tiene que salir del corazón de Dios. Y ese muchacho no sale de una. Y ni cuenta se da porque Satanás se encarga de anestesiar de la conciencia. Ahora, como yo lo veo, yo digo, no, eso fue que se puso a manosearle la novia de Cristo, que usted no es pastor, varón. ¡Qué fiebre! Porque es una enfermedad en las iglesias, todo el mundo quiere ser pastor. A ti nadie te envió a bautizar. No, que eso es agua. No tomarás tercer mandamiento en nombre de Jehová tu Dios en vano. Si yo estoy aquí, tengo que tener una autoridad que venga del cielo, porque me destruyen los demonios, hermanos. Por eso siempre cuando yo falto a la congregación, yo no soy imprescindible, yo no soy nada. Pero siempre le digo a los hermanos, cuiden la iglesia tengan mucho cuidado, porque cuando faltan los líderes, los demonios quieren venir a molestar. Porque esto es un reino espiritual, amados. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados y potestades. Es una autoridad que viene del cielo, delegada por Dios. Las iglesias están llenas de pastores que se engancharon, que no lo puso Dios. El hombre, cuando Dios lo pone, tiene que venir una voz del cielo como dijo de Juan el Bautista. Y hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Y como decía Juan el Bautista, aquel que me envió a predicar
Me dijo que le dijera a ustedes, cuando ustedes vean el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El que me envió me dijo que le dijera a ustedes el del mensaje. Es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Para meterse a hacer cosas espirituales hay que tener un llamado del cielo, hermanos. El apóstol Pablo, el llamado vino del cielo. El Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía de Siria dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he ordenado. La orden tiene que venir del cielo. Por eso hay que tener cuidado en ponerle la mano a la barca. Cuando alguien se engancha, se le destruye la casa y se destruye todo. El que tiene que edificar es Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Tiene que ser Jehová. Por eso siempre, hermanos, aunque te hayan apartado que para un liderazgo en la iglesia, pregúntele a Dios: Señor, ¿fuiste tú? Para que no pierda el tiempo. Y una iglesia debe de preguntárselo a Dios si tiene duda: Señor, ¿esto vino de tu corazón? Y para casarte también, pídale dirección al Espíritu Santo. Esta es la Rebeca que tú me vas a dar si es varón. Y si es hembra, este es el Isaac mío o es un demonio. Porque a veces vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Hay que discernir los espíritus y probarlo a ver si son de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no se vaya muy tarde. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estos consejos. Ayúdanos a vivirlo. Venga tu reino en nuestras vidas, a esta casa y a esta nación. Llévanos bien a nuestros hogares. Ayúdanos ahora a meditar en nuestros corazones en cada palabra que tú nos has ministrado en esta noche. Que haya mucho descanso y paz para este pueblo, para el alma. Shalom, paz para nuestras almas. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Jehová alce hacia nosotros su rostro y nos dé su dulce paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.